Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a cambiar de color este pantalón. Lo tenemos en color negro. Este es el color original en el que viene la tela y lo vamos a pasar a este, que es un color gris. Así lo pueden ver mejor. Y de hecho son la misma tela, solamente que se bajaron tonos. Y bueno, ¿cómo es que logramos esto? Vamos a utilizar un químico especial para bajar tonos en telas que se llama permanganato de potasio, y posteriormente ocuparemos de un neutralizante para llegar al color original. No se diga más amigos, vamos a medir las cantidades. Listo amigos, aquí tenemos dos básculas. Esta la utilizamos para medir cantidades un poquito grandes. Esta para medir gramos ya más específicos, es un poquito más exacta. Y ahorita vamos a hacer una prueba de la diferencia de gramos que me va a medir esta y me va a medir esta. Vamos a vaciar nuestro permanganato. Aquí tenemos un vasito el cual lo estamos reciclando, siempre es el que utilizamos para nuestras medidas del permanganato. No es que esté sucio, bueno sí está sucio, pero es prácticamente del permanganato. Vamos a vertir únicamente 5 gramos de este polvito. Ya marca en ceros. Es importante que la báscula la calibremos a ceros, porque si quito este, la pongo así, ¿no? Está en ceros. Le pongo el vaso, ya me aumentó 4.91 gramos. Entonces le damos aquí y nos manda otra vez a cero. Okay, nos pasamos un poquitito, pero no pasa nada. Tenemos que son 5.12 gramos. Vamos a retirarlos. Presionamos 0. Y ahora sí vemos cuánto pesa. 10.05, ¿ok? Vamos a ver qué diferencia nos da con esta. Nos da 10. De hecho es muy exacta. También me sorprendió. Yo creí que me va a dar como una cifra de, no sé, 8 gramos, por ejemplo. Ya está como que variando, ¿no? Pero en esta podemos medir pues más exacto los gramitos. También es muy exacta. Yo lo utilizo esta más para el descrudante, ya que son 10 gramos por pantalón. Y de este pues podemos empezar desde 2, 3, 4 gramos en adelante para cada uno de nuestros pantalones. Inclusive 1 gramo para, si no queremos bajar mucho el tono, nada más queremos que agarre un azulito así bonito, le podemos aplicar 1 gramo. Y bueno, este ya se lo vamos a vaciar a una lavadora casera. Y permítanme mostrarles cómo es que lo hago. Ok, de este lado nos está pegando un poquito el sol, pero yo espero que se vea bien en la cámara. Esto es lo que medimos y se lo vamos a vaciar directamente a nuestra lavadora. Esta lavadora la compré exclusivamente para hacer este tipo de procesos, porque en la otra lavadora que teníamos se amarraban bastante las prendas y no salían tan bien. Vean cómo se tiñe de color el agua. Listo. Pues vamos a dejarla trabajar un poquito para que se revuelva todo el polvito que acabamos de vaciar. Y ahorita vamos a agregar el pantalón. Es muy importante que todo el polvo quede completamente disuelto en la lavadora, para que no tengamos formaciones de puntitos, porque si esto no se revuelve bien, no sé si alcancen a observar que hay como que puntitos. Ahí se ven unos puntitos. Esos puntitos, si no se disuelven bien, quedan impregnados en nuestra tela y no se ve nada natural. Entonces queremos que cuando decoloremos una prenda se vea lo más natural posible, ¿no? La vamos a dejar trabajando un ratito para que se diluya por completo antes de colocar nuestro pantalón. Tenemos bastante tizne. Aquí cerquita tenemos un ingenio. Y aquí se produce bastante el azúcar, pero el único defecto que le vemos es que se llenan todas las calles de tizne.
Hago esta pequeña interrupción del video para comentarles por qué usar permanganato en lugar de hipoclorito. La respuesta es bastante sencilla. Si utilizamos hipoclorito, este dañará nuestra prenda. En el mejor de los casos, únicamente aguadará los jeans o perderán su elasticidad. En el peor de los casos, nuestros jeans se romperán. Entonces, si nosotros queremos hacer un aclarado bastante fuerte, necesariamente tenemos que utilizar permanganato de potasio. De hecho, en las industrias se utilizan los dos, pero ¿qué pasa con el hipoclorito? Debemos de tener bastante cuidado, en verdad, bastante cuidado de utilizarlo de forma correcta. Si nosotros lo dejamos por más del tiempo requerido con el hipoclorito, e inclusive no lo llegamos a neutralizar, porque cabe destacar que también cuando utilizamos el hipoclorito es muy importante que lo neutralicemos para evitar un daño mayor. Se ocupa en la industria, sí, pero en cantidades bastante pequeñas y por tiempos muy reducidos. Ya cuando queremos realizar un aclarado bastante mayor, casi tirándole a blanco, es imposible utilizar el hipoclorito porque nos la va a dañar e inclusive la puede romper. Entonces, en conclusión, utilicen permanganato. Si quieren bajar un tono muy suave, muy poquito, utilicen hipoclorito, pero es importante que neutralicen para dañar lo menos posible nuestras prendas. De hecho, aquí tenemos un pantalón que fue aclarado con permanganato. Como pueden ver, es bastante claro, casi tirándole a blanco. Y esta es la tela con la cual fue hecho. Mírenla. En verdad se hizo un aclarado bastante grande, como pueden ver, pues prácticamente ni se parecen. Pero bueno, si queremos nosotros alcanzar este tipo de aclarado, es muy importante que utilicemos permanganato y no hipoclorito para alcanzar estos resultados. De hecho, hay bastantes videos en YouTube aclarando sus prendas con hipoclorito. Tuvieron problemas con sus prendas y se rompieron. Como pueden ver, este es bastante resistente y todavía mantiene su elasticidad. De hecho, tiene 1% de elastano, entonces no estira bastante. Pero eso es lo que ocurre cuando utilizan hipoclorito. Y nada, amigos, sigamos con el video. Vamos a tener mucho cuidado de que este líquido no nos toque las prendas, ya que nos las va a decolorar. Y de hecho nos las va a decolorar en un plan así feo, ¿no? O sea, como tipo gris, como si estuviera sucio. De hecho no es un claro bonito. Ya el aclarado bonito de las prendas se va a lograr mediante el neutralizante y que quite todo el óxido que se genera con el permanganato y la reacción del colorante de nuestras prendas. Esta lavadora me parece que es de 22 o 24 kilogramos, no recuerdo de cuánto la compré, pero me parece que es la de mayor capacidad de tambor. Es la más sencilla y bastante económica como para hacer este tipo de lavados. De hecho, lava bastante bien. Yo creo que tiene una eficiencia en cuanto al lavado, igual que la de carga frontal, que les voy a mostrar a continuación. Y es bastante económica. El único defecto es que no centrifuga. Es algo que estaría muy padre que también pudieran hacer, ¿verdad? Pero pues por la sencillez de nuestra lavadora, vamos. Yo creo que así ya es más que suficiente. Vamos a colocar nuestro pantalón. Ok, vamos a colocar el pantalón. Y de forma inmediata le debemos de prender para que el decoloramiento sea completamente uniforme. Debe haber suficiente agua como para que no se vea o no salgan partes del pantalón o no se mantenga por lo menos tanto tiempo, ya que si pasa eso habrá zonas que no se hayan decolorado tan bien. Entonces así lo vamos a dejar por alrededor de 10 a 15 minutos y después lo vamos a neutralizar. Listo, amigos, ya lo sacamos de la lavadora. Le dimos un poquito de centrifugado para que no tenga exceso de agua. Ahora vamos a agregar un poquito de neutralizante para que ustedes puedan ver cómo hace el cambio. Uy, creo que me pasé un poquito. Vamos a ver si alcanza a notar, porque como es un tono oscuro y la prenda pues está mojada, muy probablemente no se note tanto. Pero sí, ya alcanzo a ver que se empieza a notar un poquito aquí. El cambio verdadero lo vamos a ver una vez que ya esté seca nuestra prenda.
Espero que no escuchen mucho la música de mis vecinos, pero pues siempre la escuchamos. Ahí se alcanza a notar un poquito. Es un poquito más visible este cambio cuando utilizamos mezclilla, porque es de un tono azul a uno más clarito. Pero en este veo que se nota apenas muy poquitito, pero prácticamente es todo lo que se va a alcanzar a notar aquí en la cámara. Bueno, vamos a colocarlo en la lavadora. Vamos a ver qué color nos va a salir, porque estamos agregando únicamente 5 gramos. En el pantalón que les mostré hace ratito agregué aproximadamente 10 gramos. Y ahorita me lo pidieron pues no tan claro, sino un poquito más oscuro. Vamos a ver, esperemos alcanzar el color deseado. Lo acabo de centrifugar, así es como se ve. Pues todavía está húmedo, nada más hace falta darle un centrifugado un poquito más fuerte. Y de ahí lo pondremos a secar para mostrarles ya el resultado final. Listo amigos, ya tenemos el color final de nuestros jeans. Se ven así. Y déjenme traerles otros que sacamos para que se vea la diferencia del cambio de color. Este es el que acabamos de lavar. Este aún está en crudo. Este creo que lo dejaremos así en negro. Pero es importante que conozcamos la diferencia entre una tela y otra. Muchas veces vemos en las boutiques que tienen en el aparador pues un tono de estos, un tono de estos, uno más clarito, otro más oscuro, otro intermedio, etcétera. Y prácticamente no nos damos cuenta de que estamos comprando el mismo pantalón pero en diferente tono. Esto pasa siempre, así es como se maneja en las tiendas. Y es muy importante que lo conozcan por si ustedes pretenden emprender un negocio de ropa, de jeans, de todo este tipo de prendas. Es importante también saber cómo podemos generar variación dentro de un mismo tono o dentro de un mismo modelo de pantalones que estemos creando. Así para que no se quiebren tanto la cabeza en que debemos sacar otro modelo y cosas así. Únicamente variando el color podemos hacer bastante. Y bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. En verdad espero que les haya gustado. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.